Me levanto a las 6 de la mañana, allá llego a las 8, que es la hora de entrada, y de ahí trabajamos hasta las 4 o 5, meriendo y de ahí voy al colegio. Bueno, el año pasado había dejado el colegio porque faltaba plata en mi casa. No me podían pagar el estudio. Yo hacía 2 años que había dejado de estudiar. Una porque, bueno, por problemas económicos, ya que mi papá trabaja en la frutilla y nosotros somos muchos hermanos. Una compañera mía venía a la tarde a la manualidad, porque acá manualidad a la tarde ya venía corta, y la directora le ha propuesto volver a estudiar a través de una beca, que iba a cobrar una beca a ella. Y ella me ha avisado a mí y yo me he venido a hacer nota con mi mamá. Bueno, bienvenida Miriam. Pensaba, seguramente las políticas educativas no se diseñan en forma aislada. ¿Cómo guardan relación con la política económica de un país o con el proyecto político de un país? Bueno, es interesante poder analizar cómo las políticas educativas en realidad siempre responden, acompañan un proyecto de país, un modelo social, ¿no? Un modelo que, en este caso, uno puede pensar un modelo que busca incluir a todos, ampliar derechos, o muchas veces las políticas educativas están al servicio de modelos más vinculados a la lógica del consumo. Tengo 23 años y en enero empecé a trabajar en la guardería comunal de La Rabona. Por una parte lo dejé porque me enfermé y se me pasaron las fechas. Yo empecé a estudiar computación, ya me puse novia, me junté, tuve las chicas y ya no seguí más. Pagando pasaje y todas esas cosas no podés estudiar. Y creo que a varios de los chicos que han dejado les ha pasado lo mismo. Porque miles de veces buscas otro tipo de trabajo y te piden el secundario completo, si sabes internet, Excel y todas esas cosas. Lo sé, pero me impide el secundario. Eso acá se ha notado mucho en este último tiempo que te piden el secundario completo hasta para ir a trabajar de moza. Por eso lo quiero. Y aparte porque es justo que lo termine. A mí me tocó hacerlo y lo tengo que terminar. Y le tengo que llevar el diploma a mi papá. Mi nombre es Javier Iriarte, actualmente soy profesor de formación ética y ciudadana y a la tarde me desempeño como vicedirector de la escuela. Buen día. Esta escuela, la escuela 2 del Distrito 4, que se llama Trabajadores Gráficos, y está en Barracas, en Buenos Aires, es una de las 8 escuelas de reingreso y que tiene como mandato fundacional recuperar a esos pibes dentro del sistema educativo, una educación de inclusión y de calidad. De grupos tienen el texto, acá hay un texto más una guía, ¿sí? Una guía de trabajo. Es una escuela de pequeña escala donde conocemos a los pibes, no tenemos 5.000 alumnos, ¿no? Tenemos 300 y los miramos y sabemos quiénes son. Son pibes que vienen de zonas muy vulneradas en sus derechos, que viven en barrios periféricos, villas miserias. Cuando el director los recibe el primer día de clase, les dice que la única obligación que tienen es inventarse un proyecto de vida. Ahora, cuando se diseña una política educativa, volviendo a nuestro tema, vamos y volvemos, ¿qué aspectos abarca? Bueno, una política educativa primero debería partir de un diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles son los problemas o los principales problemas que enfrentamos y sobre qué problemas es necesario diseñar políticas y prioridades? Con qué recursos contamos y cuáles son los actores involucrados en el diseño de esa política, ¿no? Lo que uno observa en los últimos años es que hay un intento de construir políticas con una lógica más federal,
que responda a la realidad de nuestro país y además que incorpore a los docentes como sujetos también de la política, ¿no? En general, históricamente, los docentes han sido vistos como objetos de la política. Los que aplican, digamos. Claro, aplican o hay que reformarlos, hay que capacitarlos, hay que profesionalizarlos. Pero no hay que preguntarles nada. Pero no son los interlocutores que ellos mismos, ¿no? Forman parte del diseño de las políticas que afectan su labor cotidiana. Claro. ¿Y vos pensás que lo que hay que hacer es una mayor participación de los docentes en el diseño de las políticas? Y obviamente no hay forma, a ver, si las políticas se diseñan por funcionarios, tecnócratas, que es un poco lo que ha pasado con fuerza en la década de los 80 y los 90, ¿no? Están los especialistas y están los docentes. Claro. Y muchas veces los especialistas ni siquiera conocen cómo funciona un aula, cómo se enseña a leer y escribir a los chicos. ¿O qué conflictos surgen? Cómo es la vida cotidiana en las Así escuelas, es. ¿no? Hay un trabajo de hace muchos años, se llama La educación según el Banco Mundial, donde Rosa María Torres decía muchas veces son propuestas diseñadas por economistas para ser aplicadas por educadores, ¿no? Con un desconocimiento muy grande de cómo funciona una escuela cotidianamente, los problemas que enfrenta. Y entonces, si las políticas se diseñan por especialistas y no participan los docentes, como decías, o tienen que aplicarla, o muchas veces lo que hacen es rechazarla, desconocerla, o en realidad hay una distancia muy grande entre la política que se diseña y que lo que los docentes hacen en el aula, ¿no? Esas mediaciones que se van produciendo, ¿qué sentidos se van construyendo en torno a eso? Entonces uno puede diseñar una política muy innovadora, como el caso en la Argentina de lo que es la Ley de Educación Sexual Integral y los programas articulados en eso, pero si eso no se trabaja con los docentes, bueno, ahí hay una distancia muy grande. ¿Qué pasa con las instancias intermedias en países federales? Desde lo que se diseña y se acuerda en la nación, entre el Ministerio de Educación y los ministros de Educación de las provincias, lo que pasa en cada provincia, con cada ministro, con cada poder ejecutivo, con sus especialistas, técnicos, funcionarios, y lo que llega o no llega a las escuelas, ¿no? Donde ahí también juegan un rol central los cuerpos intermedios, los inspectores, los directores. Los pobres pasan menos años de estudio, desertan y abandonan antes, tienen resultados muy bajos. Tienen, por ejemplo, ayer salió los datos en un diario sobre el acceso a Internet. Chicos con escuela primaria o población con escuela primaria, 80% no tienen nunca acceso a Internet. La desigualdad es una de las lacras más importantes que tenemos desde el punto de vista educativo en nuestra sociedad. Todos estos datos son un problema si yo quiero una sociedad más justa, si no, no son un problema. Todo esto es problema si lo que quiero es construir una sociedad más justa. Insisto sobre este punto. Y la idea de adhesión a la construcción de una sociedad más justa tenemos que considerarla. Porque es cierto, retóricamente todos estamos de acuerdo que queremos sociedades más justas, pero luego en la práctica, en términos de comportamientos reales, en términos de demandas, en términos de lo que cada uno pide, la situación cambia. Y esto pasa en los niveles más altos como en los niveles más bajos y no tiene que ver con perversidades y con nada. Yo les puedo decir, por ejemplo, de directores de escuela que me dijeron, como ministro, me costó tanto trabajo echarlos y ahora usted me los trae de vuelta y encima con una beca, cuando le damos becas a los chicos que habían desertado para que volvieran a la escuela. Entonces, tenemos que promover adhesión a la idea de sociedad más justa. Y esto supone eliminar la pobreza, eliminar la desigualdad. Pero ¿cómo se produce la pobreza o cómo se reproduce la pobreza? La pobreza no es una enfermedad, la pobreza es algo, es un fenómeno social que tiende a reproducirse. Y hay un círculo de reproducción de la pobreza que es bastante, si uno lo quisiera esquematizar, comienza en una familia pobre. Una familia pobre, padres desempleados o con empleos de bajos ingresos, vivienda pobre, baja salud, una familia que vive en condiciones de vida materiales pobres. Tiene hijos. Y esos hijos normalmente asisten a una escuela también pobre. Pobre en tiempos de escolaridad. No van todo el día a la escuela como van los que van a las escuelas privadas de clase medio alta. No está bien equipada la escuela. Los maestros, los directores cambian permanentemente porque nadie quiere ir a trabajar en esos lugares. Alta rotación de personal. La escuela en su conjunto pobre, que obviamente produce
en esos chicos resultados pobres. Bajo rendimiento, repiten de grado, abandonan antes, tienen bajos logros de aprendizaje en matemáticas. Bueno, con esos resultados educativos pobres, ¿qué es lo que obtienen? Y obtienen empleos pobres, empleos precarios, de bajos salarios, que no tienen demasiada complejidad desde el punto de vista de las calificaciones que les requieren. Con ese salario pobre forman otra familia pobre, que es este círculo, insisto, de reproducción de la pobreza, es el que hace que tengamos este fenómeno desde hace mucho tiempo. Disminuye, sube, etc., pero es un fenómeno crónico en el mundo. Ahora, ¿cómo rompemos este círculo? Esta es la gran pregunta. Y aquí es donde interviene la educación. Este círculo yo puedo romperlo si ofrezco una educación de muy buena calidad a los chicos y a las chicas que vienen de familias pobres, que les permita entonces poder entrar en el mercado de trabajo y desempeñarse como ciudadanos en otro nivel y romper este círculo que me está ahí marcando la reproducción de la pobreza. Por eso digo que una educación de calidad para todos no es un proyecto educativo, es un proyecto de sociedad. Esto tiene que ver con el hecho de que no hay ninguna posibilidad de tener políticas educativas exitosas si no son políticas del mediano o largo plazo. O sea, políticas que no estén sujetas a periodos gubernamentales. Las políticas educativas exigen plazos que no son los plazos de los gobiernos. Por eso es que entonces es fundamental que en una sociedad haya un gran pacto, un gran acuerdo, con metas a 10 años, a 15 años y que se comprometan a cumplirlas, sea quien sea que esté en el gobierno en el momento que le toque estar. Este es un pacto fundamental que es necesario realizar a nivel político, no solo entre los partidos, son los partidos políticos, son los empresarios, son los sindicatos, las iglesias, las organizaciones no gubernamentales, es un pacto de sociedad. Este es, el tema educativo en su conjunto, el gran desafío que tenemos para hacer de la educación esa variable clave en la ruptura del círculo de reproducción de la pobreza.